José Luis, es un gusto tenerte en nuestro programa. Bienvenido a Ensayo General. Encantado, siempre es un gusto pasar a saludarlos y conocer a los seguidores de Ensayo General, ¿no? Para compartir en este difícil arte, pero maravilloso quehacer que es involucrarnos con la cultura. Correcto. Vamos entonces a ir directamente al tema y además tú has publicado el libro Taita Arguedas. Ayúdanos a dimensionar la importancia de Arguedas en tanto escritor, en tanto también con un trabajo antropológico importante, pero sobre todo en estos momentos en que parece que los clásicos están un poco en retirada por esta avanzada de las redes sociales, de los influencers, de estos nuevos líderes de opinión, entre comillas. Cuéntanos, dinos desde tu perspectiva la dimensión de José María Arguedas. ¿Cómo no? En realidad José María Arguedas es uno de los escritores fundamentales que tenemos en nuestra nación, ¿no? Nos permite vincularnos con esa identidad perdida, ¿no? Poder reflexionar sobre nuestro arraigo andino. Somos una nación de todas las razas, ¿no? Multicolor, y es bueno volver a nuestras raíces, y qué mejor del brazo de la ternura de José María Arguedas, ¿no? Un peruano fundamental. Cuando uno revisa un poco la producción literaria de José María Arguedas, se encuentra varios títulos. Desde tu perspectiva, como un estudioso de Arguedas, ¿cuáles dirías tú que son las tres obras más importantes? Yo sé que toda la producción ha sido importante, pero digamos, ayúdanos también a decir de esta producción que es clave para entender la literatura peruana y el indigenismo, estos son los libros fundamentales. Bueno, de hecho, Los Ríos Profundos marcó muchísimo a toda una generación, ¿no? Todas las sangres pretende vincularnos y explicar, ¿no? Nuestras fracciones, pero sus cuentos también son maravillosos, ¿no? El sueño del Pongo en toda Latinoamérica, en los planos curriculares escolares, está presente, incluso en Argentina. Hace poco he estado ahí y lo hemos disfrutado, ¿no? Guarmacuyay, ¿no? Otro poderoso, Los Escoleros, en el cual los protagonistas son niños menores de 11 años y ellos se rebelan contra el gamonal abusivo que quería apropiarse de la gringacha, la vaquita. José Luis, precisamente todos estos temas que son tan profundos, tú los has presentado en esta biografía ilustrada de Arguedas en un lenguaje mucho más cercano. ¿A quiénes estás dirigido? Precisamente, buena observación. Este libro no es académico, no busca hacer un estudio antropológico, literario, no, busca aproximar la maravillosa dimensión de la biografía de Arguedas y su producción hacia los públicos lectores iniciales. Es visual, es una biografía visual, muestra pues las falencias, las adversidades que atravesó José María de niño, muestra cómo se realizó, cómo luego se hizo del respeto de una sociedad académica limeña, y luego cómo fue siendo galardonado, ¿no? En diferentes espacios intelectuales hasta los difíciles momentos, ¿no? Que llegó a su fin, ¿no? En diciembre de 1969. ¿Cuál es la vigencia de la historia de Arguedas? Y yo quería hacer un paralelo. Tenemos otra cumbre de las letras peruanas como César Vallejo, y también se dice que Vallejo era una persona un poco sombría, depresiva. Es lo que se dice, ¿cierto? Hay una narrativa construida en torno a Vallejo. Sobre Arguedas hay una narrativa más o menos parecida, José Luis. Sobre Arguedas las cosas están más claras. Realmente él ha sido un resiliente. Ha sido una persona muy dolida. Desde muy temprana edad tenía pues una historia clínica, tenía pavor nocturno. Su padre lo sacaba a contemplar las estrellas para que se le vaya el temor, y tuvo varias licencias laborales. A lo largo de muchos trabajos tuvo ausencias por motivos de su depresión, ¿no? De sus angustias. Y digo resiliente porque a pesar de haber atravesado una dura crisis que lo llevó a varios intentos de suicidio, él produjo materiales muy sensibles, ¿no? Muy auténticos, muy tiernos también, ¿no? Pero entonces hablaríamos de él, de un verdadero caso de resiliencia, que a pesar de la adversidad produjo. José Luis, precisamente esto, la ternura de Arguedas, es una de las cosas que se tendría que transmitir a las nuevas generaciones. Tú como cuentacuentos, ¿cómo abordas esos temas tan difíciles de la vida de Arguedas cuando estás, por ejemplo, con niños? De hecho, por ejemplo, Guarmacuyay habla claramente de la violación. Cuando yo hablo con niños, por decir los escoleros, hay valores como la justicia, como la solidaridad, ¿no? Como a pesar de la corta edad, afrontarse y formar grupos y ser leales. Y eso nos transmite el cuento de los escoleros. Lo que pasa es que en la mayor parte de la obra de José María Arguedas, lo que está marcado es la desigualdad, la denuncia social, ¿no? No es pues claramente un escritor infantil, ¿no? Trabaja temas complejos como la desigualdad, como el racismo, ¿no?
pero Los Escoleros es un cuento simpático. Pero él, además, con Francisco Izquierdo Ríos, hizo una gran recopilación de cuentos, incluso hasta masónicos, con el padre Antonio Alira del Cusco. Cuando él se encontró con él, tuvo la oportunidad de conocer a la que era su sirvienta, ¿no? Que por esa razón la sala de folclore, la sala de narración oral de la Casa de Literatura lleva su nombre, Carmen Taripa. Y Carmen Taripa, que era una quechohablante, cuando era muy joven, pues recuerda que sus padres tenían un lugar, un espacio de estancia en el cual los viajeros llegaban, bebían, comían y contaban cuentos, fábulas, epopeyas, lisuras, chistes, y ella esa oralidad la pudo conservar. Y al conocer a Arguedas se la transmitió y él tomó nota de fascinantes cuentos. El torito de la piel brillante es un cuento para niños, ¿no? El origen de la quinoa, ¿no? O la fiesta en el cielo, o el zorro. Esta vocación por recoger la tradición, la oralidad, es importante en Arguedas. En el discurso no soy aculturado, sin embargo, Arguedas habla de esa condición, digamos, indígena, de esa raíz indígena, pero también de alguna manera exalta este mestizaje, ¿cierto? En ese discurso, sí. no soy un aculturado. Claro, soy como un indio, como un demonio feliz, hablo en quechua y en castellano. Claro, era una persona que había conciliado, ¿no? ambas vertientes, ¿no? No se consideraba netamente andino ni netamente castellano, ¿no? Entonces era un peruano más, un producto de esta fusión. Que es un poco lo que también se atribuye a Garcilaso, ¿no? A Inca Garcilaso, que es el primer peruano, que es el mestizaje, que es lo que nos define como sociedad, como cultura, como país, finalmente. Así es. Arguedas, además de narrador, antropólogo, también tiene algo de poesía, ¿verdad? Sí. Y de música, ¿no? Y de música también. Sí, como etnólogo, ¿no? Como antropólogo, supo reunir y trasladar del quechua al castellano la belleza, la musicalidad, la ternura de la poesía quechua y los cantos, ¿no? Cantos y poesías quechuas, sí. En los ríos profundos, Cuatro Tablas, bueno, los artistas que pertenecieron a Cuatro Tablas y que siguen trabajando juntos, en los ríos profundos tienen una parte en que cantan el lorochay, que es tan emotivo. Vamos a pedirle a Renzo, de repente lo puedo ubicar ahí, para escuchar unas notas del lorochay. A ver. Increíble, ¿no? O sea, hacia la naturaleza, en los ríos profundos, o sea, llega a estremecer de cierta manera. Si no me equivoco, aclárame tú, José Luis, hay versión cantada por Arguedas, ¿cierto? Sí, Tambo Bambino también, ¿no? Esa es. No hemos escuchado la... ¿Qué sientes, José Luis? A mí se me... Sí, porque no solo es ejecutar una pieza, no entonar una canción, sino con el sentimiento, ¿no? Lo que vemos es una persona que se compromete, se sensibiliza y lo transmite, porque tiene una sonoridad, pues, ¿no? Que denota los altos y los bajos, ¿no? de estas canciones. Un detalle poco visibilizado, ¿no? de este aporte arguediano de la traducción es que Francisco de Ávila, este extirpador de idolatrías del siglo XVI, cuando lo direccionan, ¿no? a la región de Yauyos, Huarochirí, a recuperar, entrevistar a todos los lugareños, a los sabios, ¿no? Los más antiguos, cuáles son los ídolos locales, dónde está el ídolo, cómo lo celebran, ¿no? Todo lo transcribe y gracias a los cronistas es que hubo un documento tangible, pero en quechua, que posteriormente pues José María Arguedas lo pudo traducir al castellano. Y así sabemos todo el panteón de dioses que tenemos como limeños en la zona sureste de Lima. Que es el documento Dioses y Hombres de Huarochirí, si no me equivoco. Claro que sí. Este trabajo de traducción al quechua, una lengua que sigue completamente, y del quechua al castellano, que completamente sigue viva, también debería ser transmitida a las nuevas generaciones. ¿Tú eres quechua hablante, me parece? No, tengo algunas cositas que puedo masticar, ¿no?
lamentablemente soy fraccionado. Pero mi padre, nacido en Lima, mi abuelo es ayacuchano, de Pausa. Allá todos son guardias. Mi mamá es ayacuchana y habla el queso. Ya tiene 91 años y todavía entiende y habla. No, no tiene con quién, en realidad, lamentablemente, pero sí, cuando se acuerda del quechua, habla. Emotiva, cosas, claro. sí. No, y ese es uno de mis vínculos con Arguedas, porque mi tío era Jaime Guardia, el charanguista, primer charango de la nación. Y cuando yo era niño, mi padre me daba una propina para leer Cuatro Caras de los Ríos Profundos. Yo niño, leer un libro denso, grueso, sin imágenes, ¿no? Y lo hacía porque mi padre me decía, toma tu propina, además ahí tienes que leerlo, porque José María Arguedas es amigo de la casa y le ha dedicado este libro a tu tío Jaime, que dice, a Jaime Guardia, natural de la villa de Pausa, en quien la música está enmarcada como fuego y tristeza de esta tierra. Y Qué me bonito. lo Tienes encontraba ahí guardado siempre como un dedicatoria. Sí, sí, tesoro. sí. Qué bonito, ¿ah? Qué interesante. Sí, Ahora, esta mención que has hecho tú de que era un libro sin imágenes, en realidad es un poco mitad y mitad, ¿no? Porque las imágenes están justamente evocadas y narradas en este estilo de José María Arguedas, que además nos hace recorrer pues todo el paisaje andino, todas estas poblaciones y estas vivencias que suelen ser tan intensas y además marcadas por un detalle, la pobreza y un poco, diríamos, también el maltrato, ¿no? En algunos casos. La desigualdad. Y además, recuperemos un detalle. A Arguedas lo conocemos por la trayectoria, por lo que significaron sus obras, pero si echamos un vistazo a las dificultades, las adversidades de su infancia, habría que añadirle a esto de que era hijo de la madrastra, lo mandaba a dormir en la batea, en la cocina, y que él socializó con los empleados, que los consideraban indios. No, aparte de ello, que está piojoso y solo lo bañaban cuando venía su padre para compartir la mesa, fuera de ello, él fue mutilado de 3 dedos con una piedra de molino. Entonces, él cuando hace su colegio, imagínense ustedes el racismo, el bullying que le harían por entonces, si ahora se trata de controlar, imagínense cómo sería descarado en aquellos tiempos en que él hizo escolaridad, porque cuando él fue al colegio en Ica, a San Luis Gonzaga, se enamora, que enamorarse para un puber es una cosa espectacular, ¿no? Maravillosa, que marca su vida, pero la chica lo reniega, se asquea de él y le dice, tú eres indio, y además le faltaban 3 dedos. O sea, esos detalles marcan, ¿no? Y acompañan a lo largo de la vida. Hasta y eso el final, explica ¿no? un poco, pues, ¿no? La complejidad de su personalidad. Esta polémica entre el indigenismo y el cosmopolitismo, ¿qué tan marcador, vamos a usar ese término, ha sido o fue en el desenlace de José María? Bueno, de hecho, las críticas fueron muy severas con él, ¿no? Él se abría campo, trataba de visibilizar, ¿no? La desigualdad que a él le tocó, que él lo experimentó. O sea, si él fue un indigenista, no fue por estudio, no fue porque fue una persona que experimentó eso. O sea, de primera fuente, él comparte, ¿no? Sus vivencias. Por eso que él proyecta mucho, ¿no? Ernesto es él, ¿no? La niña de Guarmacuyá es la niña con que él se enamoró, ¿no? Y cada uno de los personajes que lo van acompañando en las obras más gruesas, las novelas, son la representación de su padre, de su hermanastro, ¿no? Proyecta mucho, pero siempre él fue pues un hombre provinciano, señalado, que se fue ganando el afecto, por supuesto, de la gente más madura, ¿no? Los intelectuales de época que se convirtieron en sus amigos y lo fortalecieron, ¿no? Que lo abrazaron, fueron la gente madura, pero hubo otro sector pues que veían el indigenismo como algo extraño. Y lo mismo ocurrió con Cortázar, pues fue tan ácido con él porque la literatura bonaerense era pues casi una aproximación pues a los estilos europeos. Decían, Claro. ¿qué hace este hombre hablando de indios? Solamente Juan Rulfo, ¿no? Por ahí se ganó un espacio. Pero es lo que le tocó, pues, ¿no? Y por eso fue tan sensible cuando en el Instituto de Estudios Peruanos fueron tan ácidos con su obra, ¿no? Con todas las sangres. Esto no resuelve los problemas del indio y la desigualdad, entonces no tengo más que hacer, ¿no? A 114 años del nacimiento de Arguedas, ¿cuál es la tarea pendiente para el desarrollo, para dar a conocer su obra? Conocer nuestro pasado, ¿no? Entender nuestro presente para poder proyectarnos al futuro. Arguedas nos ha permitido reconocernos, entendernos que somos una nación de múltiples culturas, múltiples naciones dentro de una identidad en construcción que es la peruana, ¿no? Porque hasta ahora están latentes estos lastres mentales, ¿no? Del racismo, del clasismo, ¿no? Entendamos de que somos una nación en construcción y que debemos de valorar el aporte múltiple de todos los sectores. No podemos entendernos como yo soy san isidrino, ¿no? Y tú eres de San Juan del Urigancho, ¿no? Todos somos limeños. Y debemos de aprender a entendernos, respetarnos y a construir un futuro juntos. José Luis, tú como estudioso de Arguedas, ¿crees que el final de José María Arguedas, este desenlace fatal, trágico, lamentable,
un poco que ha hecho que no se le dimensione en su debida trascendencia? En cierta forma sí, ¿no? Porque se espera pues de que un literato comunique una serie de valores, transmite un modelo de vida. Entonces, al haber él decidido acabar con su vida, un poco que le sesgó, ¿no? Le echó un halo negro, ¿no? A la historia tan buena. Pero lo que pasa es que hay que entenderlo como una personalidad compleja que tuvo una adversidad que lo acompañó desde niño, ¿no? Y a pesar de ello supo producir cosas valiosas. Yo recuerdo, a tono con lo que me comentas, una entrevista difundida por Marco Aurelio de Negri. Marco Aurelio de Negri lo ven pues como, wow, la gran eminencia, pues, ¿no? Yo respeto por supuesto, ¿no? Pero en vida Marco Aurelio, en un programa dedicado a José María Arguedas, señaló: ¿cómo es posible que José María Arguedas no haya tenido acceso al esquema del folclore de José Doloso, un argentino, que era del año 1966? José María Arguedas no podía ser, siendo un estudioso del folclore y el arte popular, omitir este libro imprescindible. Pero Marco Aurelio de Negri fue mezquino porque precisamente en esos años él tuvo su primer intento de suicidio y ya traía atrás de él una mochila muy cargada. Y hasta el año 69, pues en esos últimos años de matrimonio con Sibila Redondo, su vida fue un caos. Era una persona que ya se estaba despidiendo en sus cartas. Correcto. Antes de cerrar este bloque, José Luis, quisiéramos que te dirijas tú también como cuentacuentos, que es un trabajo de educación, por cierto, como educador en los hechos, que te dirijas a los jóvenes, a los adolescentes y los niños, más que los jóvenes, porque los jóvenes probablemente ya han tenido un acercamiento, ya sea en el colegio, en la secundaria, ya sea en la universidad, más bien a los niños peruanos y a los adolescentes en relación con la figura importante que fue y que es José María Arguedas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Solo pretendo compartirles de que ustedes son únicos, maravillosos, inigualables y tienen la fortuna de haber nacido en el Perú con un rico bagaje cultural. Tenemos un rico patrimonio y un patrimonio en la oralidad. Patrimonio es legado de los abuelos. Los cuentos son legados de los abuelos. Y hemos tenido y hemos contado con fascinantes escritores. Ciro Alegría, ¿no? Ricardo Palma, José María Arguedas. Y la invitación es que se aproximen a conocer los cuentos de nuestros autores, el indigenismo, el urbanismo, cualquier tendencia, lean, porque leer es la actividad más edificadora a lo largo de la historia personal. Solamente les puedo renovar de que la lectura los llevará a momentos agradables, placenteros y nos enriquecerá. Yo les invito este sábado 18 en la Casa de la Literatura Peruana. Voy a estar compartiendo mitos, leyendas, tradiciones de la Lima virreinal, de la Lima prehispánica y algunos cuentos fundamentales, ¿no? Y por supuesto José María Arguedas estará presente porque es el día de su aniversario. Claro que sí. ¿Y los padres que acompañan a sus hijos van a tener posibilidad de conseguir un ejemplar del libro? ¿Van a poder comprarlo, José Luis? Bien, César, precisamente. El evento es gratuito en el auditorio de la Casa de Literatura a las 4 de la tarde y yo voy a tener en una mesa contigua toda mi producción de libros. Tengo historietas y tengo planos fantasmales de Lima, Rímac y el Callao. Muy bien. Amigos de Ensayo General, hemos tenido el gusto, de verdad que sí, es un gusto especial de contar esta tarde aquí en los estudios con nuestro compañero José Luis Guardia, autor de Taita Arguedas, a propósito de los 114 años de nacimiento de, opinión personal, uno de los más grandes. Ya para mí, desde mi gusto, Vallejo, Arguedas, Vargas Llosa. Ese es mi gusto, digo, mi selección, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, José Luis. Muy amable, el 18, esperemos que esté tu auditorio lleno total. Lleno total. ¿Ya? Claro, y regresamos en el segundo bloque de Ensayo General con una entrevista a la Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica.